la reforma judicial. Perfecto. ¿Lo podemos ver, por favor? Iniciar acciones, entre otras. 3 acciones contra los jueces por su grave intromisión a la vida interna del Poder Legislativo. Juicio político, se planteó denuncia penal por delitos cometidos en la Administración de Justicia y una queja ante la Judicatura. Eso lo planteó, luego sí lo contó la Universidad Sergio Gutiérrez Luna, quien fue invitado por nosotros con voz a la Junta de Comisión Política. Eso no se acordó. Yo pedí que se retirara para analizarlo con mayor profundidad las 3 acciones, pero está en el aire, en el grupo mayor. Aunque no se acordó, evidentemente, al no acordarse, pues se votó. Eso, nos vemos a las 5, si es eso. Bueno, termino y arranca. Perfecto. ¿Saben qué es la JUCOPO? La Junta de Coordinación Política. ¿Saben cómo se forma la JUCOPO? 70% de aprobación del Congreso para que una persona presida. No llegaban al 70% o 75%, entonces, y les doy un antecedente, esta asquerosa traidora, la señora Soto, la del tribunal, en la entrevista con López Dóriga, que sí oí, dijo que se tomó la resolución porque fueron los 3 partidos, como partidos que no fueron como coalición. Ese fue su gran argumento. Bueno, no pasaron 10 horas en que los hijos de puta del Verde le hayan regalado 15 diputados a Morena y los hijos de puta del Partido del Trabajo, le regalaron 4 diputados del PT a Morena para que se sumen la mayoría, para que el asqueroso de Ricardo Monreal y Lamehuevos, presida la JUCOPO y Ratero, cumpla por 3 años la presidencia de la JUCOPO. ¿Sí me explico? Entonces, al momento que Verde regala y PT regala, es que es coalición, no es partido. Lo cual, la basura de la señora Soto, traidora de mierda y vendida, lo avaló. Son todos estos unos hijos de puta, traidores a la nación, y vamos a pagar muy caro su traición. Y ojalá señora Soto no se pare en un restaurante a donde esté yo, porque no se la va a tragar. Eso lo dijo. Y el mismo. Muy amable. Bueno, pues es una tristeza lo que está sucediendo en el país. Hay una crisis constitucional nunca antes vista. Cerca de 200 años no había sucedido esto. Han violado más de 35 artículos de la Constitución. La sobrerepresentación es una cosa totalmente ilegal. El tema de la reforma del Poder Judicial no tiene sentido. Están violando todos los derechos habidos y por haber. El tema relacionado con los pueblos originarios no tienen representación en el Congreso, y esto es una violación a la Organización de las Naciones Unidas. Se han restringido tremendamente los derechos fundamentales de los trabajadores. Tenemos que se ha constituido el PRIFE y el INE en una forma totalmente arbitraria. Tenemos también el asunto de que el margen del derecho en México es el principio de legalidad de audiencia, y pues se está violando tremendamente toda esta situación. Están la violación a los pactos y convenios internacionales. Por eso la preocupación del gobierno de los Estados Unidos. Son 300,000 millones de dólares y cerca de 20 años ingresados a nuestro país. Nuestro país necesita seguridad jurídica, nuestro país necesita evidentemente que haya trabajo para todos y cada uno de los mexicanos. El presidente de la República, desde sus mañaneras, más de 6 años, lleva insultando, denostando, agrediendo, enconando a los mexicanos, y esto es algo, yo en lo personal creo que es lo más grave que ha hecho el presidente de la República, y esto es motivo de ponerlo en prisión, por lo menos por el artículo 149, tercer bis, el delito de discriminación, porque por razones de odio, de condición social, de credo, el señor ha dividido a los mexicanos, y esto creo que es lo más trascendente que nos ha dejado, esa herencia moral que nos ha dejado entre todos y cada uno de nosotros. Ya sabemos lo que ha sucedido en la historia cuando los mexicanos hemos estado desunidos. Se ha violado totalmente el artículo 135 de la Constitución, porque para reformarla y adicionarla es procedente, pero no para combatirla y no para atacarla. Eso es algo que se le olvida a este señor Monreal. Es una vergüenza que sea catedrático de Derecho Constitucional. En fin, el señor presidente lo que quiere es acabar con el Poder Judicial, básicamente porque lo que quiere es apoderarse de los órganos autónomos, para que el pueblo de México tenga plena confianza en sus instituciones.
y porque es necesario que el pueblo de México sepa realmente hablando por qué es el encono del presidente hacia el Poder Judicial. Y entre otras cosas es porque el Poder Judicial Federal le ha establecido límites a ese contrapeso sin sentido, absurdo, ilegal del presidente de la República, porque lo que quiere es no demostrar exactamente las cuentas claras. Se han robado 300,000 millones de pesos en esas obras faraónicas y lo que quiere el presidente de la República es seguir manteniendo en seguridad nacional esa información. Pero lo más grave de todo, señores mexicanos y mexicanas, es que el presidente de la República quiere instaurar un régimen de gobierno, quiere dar un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado lo quiere dar al legislativo y lo quiere dar también al Poder Judicial. Es importantísimo señalar que tengo 19 denuncias que voy a presentar paulatinamente en contra del presidente de la República. La primera y la más grave, lo acuso del delito de traición a la patria, artículo 123 del Código Penal Federal, que a la letra dice: comete el delito de traición a la patria aquel que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someter a la persona, grupo o gobierno extranjero. Este señor, con el Foro de San Pablo y con el Partido del Trabajo, quieren colocar a México en un comunismo que el pueblo de México no votó por ese comunismo. Entonces debemos demostrar cuál es la situación, lo que verdaderamente quiere el presidente de la República. No debemos permitir que este golpe de Estado se vuelva un hecho irretroactivo. Entonces la penalidad es de 5 a 40 años de prisión. Está totalmente demostrado en investigaciones que hemos hecho la participación de cuando menos 2 gobiernos extranjeros en nuestras elecciones y en este golpe de Estado. Está totalmente determinado y lo vamos a demostrar. ¿Pero con qué juez? Descarga la app de Play Blue. Que se siguen de oficio y vamos a denunciar ante la Fiscalía General de la República. Pero si ya va a haber reforma judicial, ¿con qué juez, Guillermo? Denúncialo, pero en el extranjero. Aquí en México ya valió más de todo. Lo que pasa es que el presidente va a dejar de tener fuero y entonces va a ser un simple ciudadano. Por eso, al momento que presentemos las denuncias, él va a tener que ir a declarar ante la Fiscalía General de la República. Está tomado por el régimen. Lo que sucede es que cuando tú presentas una denuncia, el fiscal general tiene obligación de investigar los hechos y de integrar una carpeta de investigación. Guillermo lo puede poner abajo. Él puso al fiscal general. Sí, pero lo que sucede es que si nos atacan en consecuencia y no acuden las autoridades de la Fiscalía a investigar los hechos, nosotros como particulares tenemos el derecho de presentar un recurso. Y ese recurso lo lleva un juez de control, que es del Poder Judicial. Esto es muy importante. Que va a ser electo entonces por el pueblo. Sí, pero todavía tenemos tiempo para que sea este Poder Judicial. Absolutamente. ¿Por qué? Porque hay unas suspensiones que están decretadas y no pueden violar una suspensión decretada por los jueces de distrito. Entonces es el Poder Judicial el que finalmente nos va a regresar el imperio de la ley. Porque lo peor que podemos hacer los mexicanos es entrar en un desánimo. Al contrario, debemos de procurar que el respeto a la ley sea absoluto porque tenemos el derecho, tenemos la razón y tenemos las pruebas. Entonces, esa es la versión que ellos buscan. No, es que aquí no va a pasar nada. No, 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 señores. Aquí sí tiene que pasar porque la ciudadanía está harto de que se violen las leyes y las leyes penales. Entonces, hay que fincarle responsabilidad penal a todas aquellas personas que han violado el código punitivo y hay que meterlos en prisión y lo vamos a hacer. Pero lo tenemos que hacer juntos, todos, la ciudadanía entera, no los partidos políticos. Todas esas personas nos han creado orfandad. Es la ciudadanía la que se debe de empoderar para meter a todas esas personas a la cárcel. Y si me permiten, voy a leer rápidamente. También ha cometido el delito de rebelión, de 2 a 20 años de prisión. El delito de conspiración, previsto por el artículo 141, 1 a 9 años de prisión. El delito de genocidio. Y yo tengo una denuncia ya presentada porque quiero ir a la Corte Internacional en La Haya, a la Corte Penal, porque voy a acusar a López-Gatell y voy a acusar a López Obrador por el 1.000.000 de personas que murieron durante la pandemia. Y lo tengo totalmente comprobada esta situación. Aparte, cometió el delito el presidente de evasión de presos, previsto en el artículo 150 del Código Penal, al momento de liberar al señor Ovidio. Son hasta 15 años de prisión. El delito de asociación delictuosa, 164 del Código Penal, de 5 a 10 años de prisión. Los delitos contra la salud,
Esto es evidentemente competencia no únicamente de las autoridades mexicanas, sino de las autoridades norteamericanas por el asunto ventilado del señor Mayo. El otro delito muy grave que cometió el presidente, el acceso ilícito a los sistemas informáticos, que fue cuando con la investigación que están haciendo los ciudadanos, está totalmente demostrado que la señora Tabell, que es una plagiaria y que no tiene por qué estar y formar parte del Instituto Nacional Electoral y que ya también la denunciamos, esta señora de las 10:30 de la noche el día 2 de junio hasta el 20 para las 12 hizo caer el sistema de cómputo, y esto lo estamos totalmente demostrando a la ciudadanía. Esto es un delito que lleva aparejada pena de 2 a 8 años de prisión. El delito de abuso de autoridad, previsto por el artículo 215, fracción octava, porque el presidente de la República ha utilizado fondos con plena opacidad en contra de lo previsto en la Constitución, cuando dice que están prohibidas todas las adjudicaciones directas. La penalidad es de 2 a 9 años de prisión. El delito de coalición de servidores públicos, que es cuando se ponen de acuerdo 2 o 3 servidores públicos para actuar en contra de la ley. Aquí no nada más están actuando en contra de cualquier ley, están actuando en contra de la Constitución. El delito de uso indebido de atribuciones y facultades, artículo 217, con penalidad hasta 12 años de prisión. Artículo referido al ejercicio abusivo, 220, fracción primera, hasta 12 años de prisión. El delito de tráfico de influencia, por lo que todos los mexicanos sabemos que es lo que le han hecho todos los familiares y todo el dinero que se han robado. Estos son hasta 6 años de prisión. El delito de peculado, que es cuando se distraen fondos públicos para una determinada finalidad y se roban el dinero. El delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita, previsto por el artículo 410 del Código Penal. Los delitos electorales, previstos en los artículos 403, 405 y 406, con penalidades de 1 a 6 años. Los delitos ambientales, previstos en el artículo 416. Los delitos de biodiversidad, previstos por el artículo 418, con hasta 9 años de prisión, y por los delitos de gestión ambiental, previstos en el artículo 420 del Código Penal Federal. Todos estos delitos los ha cometido el presidente de la República ante la visión y ante... Cadena perpetua. Pues prácticamente. Pues ven, antes más o más. No, pues cadena perpetua. Cadena perpetua. Sí, si me lo permiten, sobre el tema electoral, Sí. dar el último reporte de lo que tenemos que hemos venido. No, porque eso tú lo dominas. Solamente decirles que hasta este momento, fíjense amigo, llevamos el 7.5% de las 168,000 casillas contadas a mano, de todas las actas que hemos recibido de la sociedad mexicana, que con la buena intención y la certificación de lo recibido, porque tenemos que tener una liga que nos lleve hasta el origen del acta, así la hemos certificado. Hasta este momento, Xochitl Gálvez lleva el 58% de los votos, la señora Claudia Sheinbaum lleva el 33% y el señor Álvarez Maínez lleva el 8%. Las desviaciones que hemos venido sintiendo a lo largo del conteo son de más o menos 1%. Esto nos llevaría a que si contamos una tercera parte de las casillas, vamos a llegar a los 15 millones de votos que obtuvo la señora Xochitl Gálvez, según el Instituto Nacional Electoral, referido en el 100% de las casillas. Para no hacer muchas bolas del tema aritmético, quiero decirles que si llegamos a los 15 millones de votos con una tercera parte de las casillas, querría decir que las otras 2 terceras partes de todas las casillas, de las 168,000 casillas, no tendría que haber un solo voto para Xochitl Gálvez, que es un asunto imposible, dependiendo de la desviación que estamos teniendo de más o menos 1%. A veces hay algunas casillas que nos llegan más a favor de Claudia, otras a favor de Xochitl. El consistente de nuestro voteo ha sido 58, 33, 8. Es el consistente. Si llegamos a una tercera parte que vamos a llegar, implicará que el resto todo tiene que ser para Claudia. Ahí es en donde está la manipulación, que es lo que está diciendo Guillermo Hamdan, que dentro del propio Instituto Nacional Electoral hubo una manipulación de votos, e incluso hubo una manipulación de información, por lo que reportó la propia Guadalupe Tadei antes de las 12 de la noche. Así es, totalmente acreditado. Todo el mundo lo supo. O sea, en otras palabras, entendemos que este trabajo que está haciendo la ciudadanía lo debió haber hecho, lo debieron de haber hecho los partidos políticos de la oposición, que ya Carlos hablará próximamente con Alejandro Moreno para que le explique por qué no lo hizo. Pero en fin, eso ya es un asunto aparte. Lo estamos haciendo nosotros y hemos llegado cazando los delitos que aquí han sido denunciados por Guillermo por la elección. Fuimos víctimas de una elección de Estado. Y nada más para un análisis en función de lo que nosotros analizamos hasta el día de ayer, decíamos, bueno, si Xochitl lleva el 58, Claudia el 33 y Álvarez Maínez el 8, acuérdense, por favor, hagan memoria. Xochitl llenaba estadios, llenaba auditorios, llenaba plazas, llenaba calles. No la dejaban caminar porque todo el mundo quería un asiento. Okay. Luego encontramos, y no fue dolosa la manera en la que lo dimos a conocer, las presencias de Claudia eran retiro de sillas, porque no llenaba. Cuando caminaba junto con su asesor particular, que se llama Epigmenio Ibarra,
en los aeropuertos, nadie se le acercaba. Cuando se subía a los aviones, nadie la saludaba. Cuando iba a cualquier lugar público, nadie le hacía caso. Entonces, lo que estamos nosotros obteniendo es el efecto de una ola rosa, del color que tú quieras, de la sociedad que apoyaba a Xochitl Gálvez. Ahora, estamos también, con esto, llegando a la conclusión, no solamente Xochitl Gálvez tuvo más votos, sino que hoy hay curules y escaños que están siendo usurpados por una votación dolosa en contra de la verdad, porque lo que queremos no es demostrar que ganó Xochitl o que perdió Xochitl, o que ganó Claudia, que perdió Claudia. Lo que estamos tratando de encontrar es la verdad. La verdad que en este país, por lo menos, no sé qué vaya a pasar hacia adelante, pero que los mexicanos sepamos que quien llega al poder a partir del próximo mes es una persona que no tuvo los votos que supuestamente se anunció había tenido, y que hay gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores que están llegando a esa posición, incluso hasta con sobrerepresentación, de una manera totalmente ilegal. Absolutamente. Oye, pero ¿tú has tenido acercamiento con Xochitl Gálvez respecto a esto? No. Lo pregunto porque en una entrevista hace un par de semanas Dijo que ya ni siguiéramos contando. No, y le preguntaron a Xochitl que si ella pensaba que había habido un fraude y que los votos estaban al revés, digamos, ¿no? Y ella contestó, digo, yo me gustaría que fuera cierto, pero la verdad es que no. ¿Y sabes por qué? ¿Es algo por ahí? ¿Sabes por qué lo hace?